Hola, buenas tardes. Hoy empezamos a ver SQL en modo pandemia durante el segundo semestre del 2020. Vamos a empezar hablando de esos sistemas gestores de base de datos o Database Management Systems de los que ya hablamos en la materia, que los, son los programas que van a saber recibir esas consultas SQL y darme la respuesta que corresponda. Son programas muy complejos que saben administrar las bases de datos, van a saber dónde guardarlas, van a saber cómo manipular esos datos, cómo usar la memoria. Es una capa, voy a poder trabajar en una capa de abstracción muy alta respecto a dónde está guardada esa información, esos ceros y unos que van a ir en algún lugar del disco. Hay muchísima de esa problemática, por no decir que la gran parte de esa problemática va a estar resuelta por la base de datos. Los programas que nosotros hacemos en el lenguaje que los escribamos van a acceder a las bases de datos interactuando con un sistema gestor de base de datos. Yo voy a poder hacerle consultas, me va a devolver información, voy a poder indicarle modificaciones en la información que está guardada, afectando el resultado de consultas posteriores, y además voy a poder indicarle modificaciones en la estructura de esa base de datos, en esos esquemas, en esas tablas, restricciones, claves primarias, claves foráneas, etcétera. Y tiene muchísimas otras capacidades que no vamos a llegar a ver durante este curso. El motor que elegimos es Postgres, lo van a encontrar como Postgres o como Postgres SQL. Es un motor de base de datos open source, tiene una comunidad enorme, tiene al menos 30 años de desarrollo. Es un sistema muy estable y muy usado en la industria, ¿sí? En primerísima línea y cuantitativamente hablando está Oracle y MySQL. Y en tercer o cuarto lugar, depende del año, depende del semestre, encontramos a Postgres en cuanto al uso, pero es un motor de base de datos con una muy gran aceptación. Una de las ventajas por las que lo elegimos es que su diseño está basado en 100% en álgebra relacional, ¿sí? Ese diseño, eso incluye que todas las restricciones que me implican el modelo relacional las voy a tener 100% representadas y respetadas en este motor, y además los mensajes de error, por ejemplo, van a hacer referencia siempre a estructuras de álgebra relacional. Por ejemplo, si no encuentra una tabla, me va a decir que no encuentra la relación. Y entendemos que eso va a ayudarnos, a nosotros que venimos trabajando durante semanas con álgebra relacional, vamos a estar hablando un poco en ese lenguaje, ¿sí? Estoy hablando del motor propiamente dicho. El cliente que recomiendo usar es la terminal, que profesionalmente es el que más van a tener que usar porque con grandes volúmenes de datos no van a poder estar usando un entorno gráfico, pero innegablemente son más cómodos para escribir consultas o para guardarlas, etcétera. Y los que recomendamos son DBeaver, está diseñado sobre un Eclipse, o pgadmin 4, que es un cliente web, que es el provisto por la comunidad de Postgres. Otros, hay un montón, podrían usar cualquiera. Yo durante esta materia no perdería tiempo en este semestre con las otras materias que están cargando en buscar o probar otros, pero si ya hay otros que conocen y con los que se sienten cómodos para hacer consultas, bienvenidos sean, y hasta los podemos charlar e intercambiar opiniones. Les pediría y les recomiendo que una vez pasado el parcial de AR ya se instalen el motor, ya lo venimos hablando, lo venimos pidiendo, lo instalen hace pocos días salió la última versión, que es la 13 de Postgres. No es necesario usar la última versión, si tienen una instalada previa, usen esa previa, y si lo tienen que instalar, siempre elijan la versión más actualizada para el sistema operativo con el que trabajan. Estos dos links son a la página de Postgres, es una ORG, como verán. Van a encontrar toda la información necesaria. En el primer link, una descripción, y les recomendaría que lean la sección para nuevos usuarios de Postgres, que les van a contar un poco cuáles son las ventajas de este motor. El segundo link es para descargar e instalar en los distintos sistemas operativos que tienen disponibles, ¿sí? Hay para Windows, hay para Linux, etcétera. Y para Linux hay para cada uno de
de las versiones de Linux más usadas hay una opción para descargar y cómo instalarlo. Bueno, ahora sí, entramos con SQL. SQL es el lenguaje comercial más aceptado, y esto lo digo sin temor a equivocarme mucho, porque de todos los programas que hay hoy corriendo en el planeta, la gran mayoría sigue guardando sus datos, sigue estando apoyada en una base de datos relacional, y para acceder a esos datos que están en una base de datos relacional se usa SQL. Sin importar en qué lenguaje esté escrito el programa, la conexión con la base de datos va a ser a través de SQL. Tiene un estándar aprobado por ANSI e ISO ya en 1986, ¿sí? Hace más de 30 años que está aprobado como estándar. Es un lenguaje que tiene más de 50 años de desarrollo, y que esté aprobado el estándar en el 86 o que tenga 50 años de desarrollo no lo hace obsoleto, por el contrario, sino que es un lenguaje que mantiene su evolución, mantiene su diseño. Se hacen actualizaciones en estos estándares periódicamente, si bien no es con cada una cantidad de años fijos, pero periódicamente se hacen actualizaciones y se agregan funciones. Estos estándares lo que van a permitir, lo que a mí me van a garantizar, es que si uso un motor de base de datos, quizás que no de los más famosos, que cumpla totalmente el estándar ANSI, yo voy a saber que hay toda una cantidad, todo un menú de instrucciones que me van a funcionar, y que voy a saber de qué forma me responden, ¿sí? Es un lenguaje no procedural, y el objetivo del lenguaje es soportar la definición, manipulación y control de datos. Estas son las 3 funciones principales que va a tener SQL. Su poder expresivo decimos que incluye al álgebra relacional y lo extiende. Esto quiere decir que voy a tener las operaciones, voy a poder hacer las operaciones que conocemos de álgebra relacional, pero voy a tener otras que en general son combinaciones de esas operaciones que me simplifican las consultas, o me va a permitir también hacer otro tipo de operaciones que no tenía en álgebra relacional. Ya iremos viendo qué cosas se pueden hacer y que no hicimos hasta ahora en álgebra relacional. Un sistema gestor de base de datos maneja distintos mecanismos, muchos, entre ellos mecanismos de seguridad, que es darle permisos o restringirle permisos sobre objetos y accesos a las bases de datos a un usuario particular. Esto le llamamos Data Control Language, o DCL. En cuanto a concurrencia y recuperación, acá estamos resaltando las transacciones. Son de las cosas más importantes de la base de datos y que me va a definir absolutamente su funcionamiento. Tienen que haber escuchado palabras como commit o rollback. ¿Sí? Commit es una especie de... lo puedo comparar con el guardar de cualquier modificación de un archivo, y el rollback es cancelar todas las modificaciones que le di durante esa transacción. Esa transacción, ¿qué va a hacer? Cuando yo inicio una transacción y hasta que la finalice con un commit o con un rollback, voy a estar haciendo toda una serie de operaciones, una serie de consultas, queries, modificaciones, lo que necesite, que si todas son correctas voy a poder hacer un commit, y el estado final de la base de datos va a ser un estado consistente, es decir, que me va a garantizar que todas las restricciones que yo tenía, piensen en claves foráneas y en claves primarias, pero son muchísimas más, se van a estar respetando. En el medio, todas esas modificaciones fueron correctas. Si una sola de ellas tuviese una falla, por ejemplo, porque no respeta una clave foránea, se va a cancelar la transacción y va a ser un rollback. Ese rollback va a implicar que todas esas modificaciones que se hicieron hasta el error se anulen. Entonces el estado de la base de datos va a ser igual al de antes de iniciar la transacción. Esto me va a garantizar que siempre se cumplan y se respeten todas las restricciones que tiene la base de datos. Insisto, sigo pensando en los 2 ejemplos, claves primarias y claves foráneas, aunque son muchas más, pero claves primarias y foráneas son las que ya conocen y con las que estuvimos trabajando estos meses. Toda la información de la base de datos
cómo son las tablas, dónde están guardadas, los usuarios que tiene, los atributos que tiene cada una de las tablas o las columnas, ya podemos decirlo de ese modo, las restricciones, claves foráneas, triggers, etcétera. Todas esas definiciones la base de datos la va a guardar en tablas, ¿sí? No van a ser tablas exactamente de mi base de datos y no siempre van a ser visibles para el usuario, pero van a ser tablas. Esas tablas se llaman diccionarios de datos. Son las que le va a permitir a la base de datos hacer toda esta gestión, mejor dicho, al sistema gestor de base de datos, le va a permitir gestionar toda esa información y a mí como usuario me va a permitir consultarlo. Entonces yo puedo hacer una consulta del mismo modo que haría en cualquier otra tabla para saber qué tablas tiene mi base de datos o qué columnas tiene cierta tabla o qué restricciones o qué usuarios existen, ¿sí? Ese es el diccionario de datos y en los sistemas gestores de bases de datos relacionales todas trabajan con un diccionario de datos, con uno u otro formato, pero perdón, pero siempre tienen este diccionario que va a permitir organizar esa información. Como características principales del lenguaje, sabemos que opera sobre conjuntos de tuplas, ¿sí? Con todo lo que implica trabajar con conjuntos que nosotros ya lo venimos viendo. Incluso las operaciones de inserción, borrado y actualización van a estar trabajando sobre conjuntos. No elimina automáticamente tuplas repetidas. Nosotros cuando hacíamos una proyección en álgebra relacional sabíamos que si no estábamos seleccionando la clave primaria de la tabla en esa proyección, los elementos que podían aparecer repetidos se descartaban automáticamente. Acá no, y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer consultas y subconsultas. El mismo lenguaje puede ser usado de forma interactiva o embebida. Forma interactiva es yo, ser humano, en un cliente escribo mi consulta y doy la orden de que se ejecute y el sistema gestor de base de datos me va a responder mostrando algún tipo de información respecto a si hizo o no alguna modificación o sobre los datos que corresponda mostrarme. En cambio, embebido en un lenguaje de programación es cualquier programa que interactúe con una base de datos relacional, finalmente y el último paso de comunicación entre ambos, más allá de cuál sea la herramienta que ve el usuario, va a ser SQL. Entonces, a modo de ejemplo, un blog que está escrito en WordPress, cuando yo toco un botón que quiere acceder a cierta categoría de blog de posteos, el sistema, escrito en PHP, va a consultar una base de datos y va a seleccionar los posteos que cumplan con la condición que yo dije en el botón. Yo jamás, como usuario, vi la consulta SQL, pero por detrás el sistema hizo la consulta SQL y cuando lo muestra, PHP hace todo el trabajo necesario para mostrármelo de forma visual. Pero en esa consulta hubo un SQL involucrado, ¿sí? Acá también está. Este es uno de los ejemplos de por qué decimos que es el lenguaje más aceptado actualmente. Bien, las instrucciones, las consultas de SQL se pueden subdividir en función de qué conjunto de operaciones hacen o sobre qué elementos trabajan. Las dos principales, que son los que tienen que, si no conocen, van a estar viendo más habitualmente, son DDL y DML. Data Definition Language es el subconjunto de instrucciones que me va a crear, modificar o eliminar estructuras, tablas, restricciones, claves primarias, claves foráneas. Por supuesto que si yo hago un drop a una tabla, es decir, borro una tabla, elimino una tabla y esa tabla tenía datos, los datos también se van a borrar, pero la instrucción está trabajando sobre la estructura y no sobre los datos. En cambio, Data Manipulation Language, DML, son instrucciones que van a trabajar exclusivamente sobre datos. Insert, updates y deletes, es decir, inserciones, modificaciones o borrados, van a ser de tuplas o modificaciones de algún atributo en particular, pero no voy a estar cambiando en ninguna de estas instrucciones nada de la estructura. Bien, estas son 4 propiedades que yo voy a exigirle que me garantice una base de datos relacional. Son 4 propiedades que van a permitir que el sistema funcione y respete todas esas restricciones que nosotros definimos, que nosotros identificamos en un MER,
representamos y pasamos a un modelo relacional y con las que trabajamos en álgebra relacional, ¿sí? Vuelta, pensemos siempre en los ejemplos de claves primarias y claves foráneas. Estas 4 propiedades son las que me van a garantizar de un motor de base de datos que se respeten, se cumplan y se mantengan. Esta sigla ustedes la van a ver cuando lean sobre distintos motores de base de datos, si cumplen o no cumplen estas 4 propiedades, y lo van a ver. Es muy habitual en las descripciones si cumplen o no con estas 4 letras. Estas son A por atomic, C por consistent, I de isolated o aislado y durable. Que sea atómica, vamos a estar hablando siempre de estas transacciones. Que sea atómica quiere decir que cuando yo ejecuto una transacción, todas las órdenes que están dentro se van a comportar de forma atómica, ¿sí? Hablamos de indivisible del mismo modo que hablábamos que hablamos en algún momento de los atributos que en el modelo relacional tenían que ser atómicos, que sean una cosa sola. Que sea consistente va a implicar que cuando yo haga una modificación de datos o de estructura, el estado inicial de la base de datos va a ser consistente, ¿sí? Van a estar cumpliéndose todas estas reglas que se definieron en el diseño. Y una vez que se haya terminado una transacción que implique una modificación de esas estructuras o de esos datos, el motor de base de datos me va a garantizar que también sean consistentes, que se sigan respetando. Aislado va a implicar, ustedes todavía no vieron programación concurrente, pero hay una serie de problemas que pueden surgir si 2 clientes quieren hacer una modificación al mismo tiempo. Hay un montón de problemas que pueden surgir y hasta podría generar, si nadie lo controla, hasta podría generar algunos datos de inconsistencia. A mí lo que me va a garantizar el motor de base de datos es que si existen 2 o 1000 o cientos de instrucciones sobre el mismo elemento, me va a garantizar que se comporten como si pasasen de forma serial una tras otra, de modo tal que cada una de las modificaciones se aplique sobre un dato consistente y vaya y genere un dato consistente de nuevo hasta terminar todas las instrucciones. Y que sea durable, por supuesto. Si yo guardo algo en una base de datos, quiero que eso que se guarda se mantenga, ¿sí? El motor de base de datos se encargará de guardarlo en un disco sólido, de guardarlo en un disco rígido, digamos, son cosas que no me importan, pero a mí el motor me va a garantizar que una vez que lo guardé, se queda guardado hasta que alguien lo vuelva a modificar, ¿sí? Pero es una instrucción voluntaria. Entonces, estas 4 letras, estas 4 propiedades, es importante que las sepan y puedan entender qué es lo que están haciendo. Atomic, consistent, isolated y durable. Bueno, esta es la primera parte de la introducción, y en el próximo video vamos a estar viendo DDL, Data Definition Language. Hasta luego.